Hola muchachos, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas Buenas tardes, Inge. buenas tardes, sí. Hola muchachos, ¿cómo van? Verán, aprovechando que veo que Ramiro me mandó un mensaje, verán, les mandé a Ramiro y a Liz unas dos fotos de unos dos ejercicios, ¿ya? Entonces eso necesito que porfa les pasen a sus compañeros en el grupo de WhatsApp que ustedes tienen, porque con eso vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Entonces, chicos, porfa, estén pasando eso, ¿ya? ¿Sí les llegó? Jóvenes, bueno, el Ramiro sí vio. Entonces, bueno, Liz y Ramiro, pásenle a sus compañeros eso ahorita, para que Ya les... está, Inge, ya está, ya. Bueno, entonces, sí. A ver, bueno, vamos a empezar por lo más sencillo, ¿sí? Vamos a empezar por lo más sencillo, que sería el ejercicio este que dice, la función de onda de un orbital del átomo de hidrógeno es, ¿ya? Entonces aquí tenemos un átomo que es del hidrógeno, y del hidrógeno sabemos que Z vale 1, ¿ya? Y nos dan la función de onda, o sea, sí, de N, L y M, R, teta y phi. Entonces, esto de aquí es la función de onda, joder, ¿sí? A eso se refiere cuando dice la función de onda. O sea, que esté ese símbolo ahí, ese símbolo determina la función de onda. No me piles. Eso sería is igual acá por otra acá y por eh, 6 menos 6 rho más rho al cuadrado. Eso por e a la menos rho sobre 2. ¿Ya? Entonces pregunta varias cosas. Dice A, ¿cuál será el orbital? ¿Ya? B dice la distancia a la que se encuentran los nodos radiales, ¿sí? Y C nos dice la FDR, la FDR aproximada, que dice la forma aproximada de la función de distribución radial. ¿Ya? Eso nos dice bien. Entonces, ¿ya? Dado eso, tenemos que pues, responder sobre el ejercicio, ¿sí? Verán, muchachos, cuando a ustedes les dan la función de onda, no se olviden que esto es la función de onda, ¿sí? Un ejercicio, si les dan ese símbolo, eso quiere decir que les han dado la función de onda, ¿ya? Entonces, en la función de onda hay dos partes principales. Una parte que es la parte radial y otra que es la parte angular. La parte radial viene asociada a tres componentes, al menos, ¿sí? O máximo a tres componentes. Una constante, una parte preexponencial y un factor exponencial, ¿sí? Entonces, todo esto que está aquí en morado constituiría la parte radial, ¿ya? Ahora, como solamente hay dos partes, lo que queda, por lo tanto, pues será la parte angular, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ya tienen la función de onda, tienen que empezar a analizar los datos, como ya habíamos sugerido en clases anteriores. O sea, de la parte radial, lo que a ustedes les interesa es esto. Que eso quiere decir el factor preexponencial, ¿sí? Entonces le sacan, pues, a ver, 6 menos 6 rho más rho al cuadrado. ¿Eso qué debían hacer? Eso debían igualar a cero, ¿ya? Adicional a eso, debían fijarse en el grado de ese polinomio, ¿sí? Entonces, este tiene grado igual a 2. Como tiene grado igual a 2, entonces, por lo tanto, el número de nodos radiales es igual a 2. ¿Estamos hasta aquí? Sí, Inge. Sí, profe. ¿Ya? Entonces, aprovechando que ya tenemos esto, pues vamos a solucionar esta ecuación. ¿Con qué? Con menos b más menos b cuadrado menos 4ac, ¿no es cierto? Y sobre 2a. Entonces ahí tenemos rho 1 y tenemos rho 2. ¿Cuánto sale? Mira, 100. Creo que una ecuación así ya hicimos algo similar. ¿Están viendo cuánto era que nos salió? Jovencitos, estén viendo. Ven haciendo. Sea más rápido. Sale 4,73 y 1,27. Ya, y 1,27. Confirmen. Confirmen.
Se lo voy a empezar a preguntar uno por Sí, uno. je- ¿Sí? Entonces, verán, ¿qué más está cierto? Entonces, sabemos nosotros que ρ tiene un valor, o sea, ρ siempre vale 2 veces ZR por NA sub 0. Eso siempre vale ρ, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar, ¿sí? Y ponemos, a ver, entonces para el primer caso sería 2 veces RZ por NA sub 0, eso es igual a 1.27. Y para el caso de acá, lo mismo, Na sub 0 es igual a 4,73. Reemplazamos los datos que tenemos. Como era hidrógeno, sería 2 por 1 por el radio, por el N que no sabemos, por el punto 53 que vale el radio de Bohr, que sería igual a 1.27. Aquí lo mismo, 2 por 1 por el R, ¿sí? Sería por N que no sabemos, por punto 53 Armstrongs, y eso es igual a 4,73. Ya ven. Entonces aquí vean, si sabemos del N, ya podemos saber cuánto sería la posición del nudo radial, ¿ya? Pero no sabemos, entonces tenemos que seguir investigando la información que nos dan los demás términos que no hemos analizado todavía. Entonces la parte radial ya está analizada. ¿Qué falta? La angular, ¿sí? Entonces aquí es donde yo les dije, verán, tienen que ver, por favor, si les dan la función de onda completita, ¿sí? Aquí está la función de onda completita, entonces ustedes tienen que buscar, ¿sí? Si no hay seno, ni coseno, ni tampoco ningún ángulo, ni teta, ni phi, les dije, están enfrente de un subnivel S, ¿sí? ¿Qué implica que tengamos el subnivel S? Pues que el número cuántico secundario valga cero, ¿ya? ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? Sí, profe. Pues, miren, aquí no hay nada, aquí no hay ni senos, ni cosenos, ni nada, ni ángulos, entonces es el S, ¿sí? El igual a cero. Adicional a esto, sabíamos que el número de nodos angulares es igual a L y propiedad transitiva, tendríamos que los números angulares igual a cero. ¿Ya? ¿Qué más sabemos? Sabemos que el número de nodos totales es igual al número de nodos radiales más el número de los nodos angulares. Pues también sabemos, ¿sí? Los nodos radiales sabemos que son 2, entonces eso podríamos reemplazar. Sería 2 más, ¿cuánto? 0, eso me da 2. Y también sabemos que el número de nodos totales es igual a n menos 1. Entonces reemplazamos de 2 es igual a n menos 1. Por lo tanto, n, ¿cuánto vale? 1. 3, 3. 3. El menos 3. 1 se va acá a sumar, ¿no es cierto? Eso vale 3. ¿Ya ven? Bien. ¿Sí? Lo tenemos aquí, una maravilla, ¿sí? Hemos conseguido el n y el n podemos reemplazar acá, vean, para encontrar esos valores del radio, ¿sí? Y una vez hagamos eso, ya, sacando todo, después respondemos las preguntas. Tendríamos 2 por 1 por el radio, por el 3 por el punto 53 Armstrongs, eso sería igual a 1.27. Aquí 2 por 1 por radio, por 3 por punto 53 Armstrongs, eso sería igual a 4,73. Entonces calculemos R1 y R2. 1. 1 hice. R1. ¿Ya? ¿Cuál más? El otro cuánto sale. 3.76. Ya, 3,76 Armstrongs. Confirmen. Confirmo, Inge. Confirmo. Sí, Sí. Facilísimo. Pues bien, ahorita ya tenemos todo, ¿sí? Vamos a contestar las preguntas que nos decían, ¿ya? Pues primerito dice el orbital, ¿sí? Entonces, para la parte A nos dicen el orbital. Cuando ustedes van a definir un orbital, siempre tiene el orbital que tener estas tres características, ¿sí? El número cuántico principal, el número cuántico secundario y la orientación, ¿sí? El orbital siempre se va a preguntar. Entonces, ¿qué decimos? El principal es 3. 3. El número cuántico secundario es 0, pero eso implica que sea S. Entonces aquí tenemos 3S. Ahora, la dirección no importa aquí porque el orbital S es esférico. Entonces, a una esfera, por más que le den la vuelta por todo lado, va a seguir siendo esfera, ¿sí? Y la proyección siempre será un círculo. Entonces, el orbital S no necesita de orientación, ¿sí? Ahí quedará ya definido. En este caso, podríamos decir que solo con el número cuántico principal y el secundario ya queda todo bien, ¿sí?
Ahora, la posición de los nodos radiales es esta, ¿sí? Ya saben ustedes que eso no es radio, eso es posición del nodo radial, ¿sí? Y finalmente, la FDR deberíamos aproximada, no hay que hacer ninguna tabla ni nada, sino solamente ponemos la FDR en el eje de la y el radio en el eje de las X, ¿ya? Ubicamos las posiciones de los nodos radiales. Aquí vamos a ver que este vale 1 y que este vale 3,76. Calculamos el número de picos. El número de picos sería igual a n menos L, o sea, 3 menos 0, eso me da 2. Dos picos, 1, 2 y 3. ¿Ya? Y ahí está la forma aproximada. La forma aproximada de la FDR. Se la asintótica. Inge es igual a 3 arriba. 3 ¿Qué cosa? En el número de picos no es 3. de Sí, sí. picos. Aquí es 3, perdón. 3 picos. Un pico, 2 picos, 3 picos. ¿Ya? Sí. Estamos, chicos. ¿Sí le cachan? Cuenten. Sí, profe, sí está por ahí. Sí, Profe, sí ya tengo los nodos, o sea, tengo los nodos radiales. No también puedo, o sea, poner los nodos radiales es igual a n menos L menos 1. Y hago y sacaría n, ¿no? Y estaría bien. A ver, ¿cómo? O sea, como ya tengo los nodos radiales y Este, tengo ¿cierto? que tengo que son niveles de S, entonces, Pero si ya tienes sí, este, entonces ya igual tienes me este, sale n, ¿no? sí, también, claro, también puedes sacar n con esta ecuación, sí, también se puede. Sí, muy bien, ¿no? Sí se puede. Sí, Ya, gracias, Inge. así se puede, también se puede. ¿Ya? Profe, ¿me Dime. escucha? Eh, Sí. Aquí también se aplica en la parte preexponencial también se aplica, o sea, si hay todo, tiene una misma incógnita, aplicaríamos factor común también. No te entendí, Chris. No te entendí. No sé si me replanteas la pregunta de otra manera, no te entendí la O pregunta. sea, digamos que estaba 6 rho menos 6 rho menos rho al cubo, digamos. Entonces ahí aplicaríamos también un factor común o le resolvemos de esa manera. O sea, a ver, dime. Ya me dijiste 6 rho menos 6 Eh, rho más rho más, cuadrado más rho ajá, cubo. Esto, sí, claro, ahí sacarías factor común. Sería 6 rho. Sería, si sacas factor común, quedaría el factor común rho. Quedaría 6 menos aquí, además este, 100, que te quedaría 6 menos 6, aquí te quedaría 6 menos rho más rho cuadrado, ¿sí? Y ya les he dicho qué tienen que hacer con esto. ¿Les sirve o no les sirve? no, profe. Y eso, pues solo trabajarían con este y acá. Sí, Sí, gracias. eso no. y si fueran más altos, toca sacar factor común, pero y después para sacar los radiales si es que nos piden. O sea, ya, por ejemplo, que esté a la quinta, elevador a quinta. Así, más rho cuarta, más rho cubo, Sí, más rho quinta, así. sí. Entonces tendrían que ser más rho cubo más rho cuarta. Y igual este de aquí, no le No sirve. sirve. Sí, claro. Y el número, ¿cómo es? El grado sería 4. Sí, el Entonces grado solo sería nos 4. van a 4. ¿Sí? Sí, Para claro, y si nos pidieran la distancia que se encuentran los nodos radiales en esa forma, tendrían que resolver esto. ¿Con qué se resuelve esto? Con Ruffini, pues muchachos. Sí, aprendieron Ruffini en el colegio. Sí, profe. Sí. ¿Ya? Solo poco. Hacen con Ruffini. ¿Sí? Basta. ¿Sí? Punto. No se complica. ¿Ya? Ustedes tienen varias herramientas matemáticas para poder resolver ecuaciones, chicos. Entonces tienen que apoyarse ahí. Nada más. Bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio. ¿Sí? Vamos a resolver, a ver, el siguiente decía. Ya. Dice. Aquí también dice claramente la función de onda. O sea, dan la función de onda. Y aparte precisamente está ese símbolo. Y otra vez nos dice hidrógeno. Entonces aquí ya decimos, a ver, hidrógeno. Entonces ahí el Z es igual a 1. ¿Ya?
Y nos dan la función de onda, muchachos. Aquí nos dicen claramente la función de onda así, de n, l y m, de r, teta y phi. Esta es la función de onda, no se olvidarán. Esta es la función, ¿sí? Ahí, ¿qué nos dice? Nos dice K1 por 20 menos 10 rho más rho al cuadrado por rho al cuadrado por E a la menos rho sobre 2, ¿ya? Por K2 por senito cuadrado de teta por senito de 2 phi, ¿ya? Y rho vale de tanto, que ya sabemos que vale, ¿sí? Pregunta el orbital correspondiente. Ven, siempre se pregunta el orbital, chicos. O sea, eso tienen que saber sacar. El orbital correspondiente, de ahí dice el número de nodos radiales y angulares, las posiciones de los nodos radiales y el gráfico aproximado de la FD. O sea, todo, ¿sí? Entonces, como nos pide todo, saquemos todo, ¿ya? ¿Qué les dije? Les dije que tienen que ver, separar la parte radial de la parte angular. Eso tienen que hacer siempre. Entonces, vamos ahí. La parte radial, ¿qué tiene? Tiene una constante, tiene un factor preexponencial y tiene un factor exponencial. Entonces, todito esto ha sido la parte radial. Ha sido la parte radial. ¿Ya? Como solo hay dos partes, lo que sobra ha de ser la parte angular. Entonces, esto sería la parte angular. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Sí, Sí, que Listo. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, de la parte radial nos interesa el factor preexponencial. Entonces, de eso señalamos. Desde aquí, vean, a mí me importa solo esto quiero, ¿ya? Entonces le saco paréntesis 20 menos, esto más arriba, 20 menos 10 rho más rho al cuadrado por rho al cuadrado es igual a 0, ¿ya? ¿Qué les dije con esto? ¿Qué tienen que hacer con eso? ver al despreciar, ¿Ya? ¿Por qué se desprecia? Sí, No tomarlo en cuenta. no se toma en cuenta. Los nodos triviales. eso, porque me lleva a un nodo trivial, ¿no es cierto? Entonces, eso yo ya sé que existe, o sea, nodo trivial. Eso ya si no haga nada, yo sí que existe. Entonces, eso no me interesa, porque me interesa es lo que está dentro del paréntesis. Entonces ponemos 20 menos 10 rho más rho al cuadrado, eso es igual a 0. Me fijo en el grado del polinomio. Este grado es igual a 2, entonces aquí decimos que el número de nodos radiales es igual a 2. Ya, así. Después, ¿qué hacemos? Resolvemos la ecuación rapidito. Pues, o sea, cogemos menos b más menos b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Ya, ven haciendo. Rho 1 y rho 2. el primero es 2,76. A ver, perdón, no te escuché, Ceci. Repíteme, por favor. 2,76. Ah, el 1 y el otro. 7,24. Ya, confirmen. Confirmo. Confirmo. Ya. Entonces de ahí, ya saben, rho tiene un valorcito, entonces hay que reemplazar 2ZR sobre N a sub 0 es igual a 2,76. Y aquí lo mismo, 2ZR sobre N a sub 0 es igual a 7,24. Listo. ¿Qué hay que hacer? Pues reemplazar los datos que conocemos. Como era hidrógeno, se tiene que dar pilas, ¿verdad? Porque es hidrógeno, el Z vale 1, pero no siempre les damos hidrógeno, entonces tienen que estar pilas ahí. Verán que les estoy diciendo, ¿sí? Entonces aquí 2 por 1 por R, por el N que no sabemos, por el A sub 0 que es 0,53. 2,76. Listo. Entonces aquí 2 por 1 por el radio, por el N que no sabemos, por 0,53 Armstrongs, y eso es 7,24. Verán, siempre tienen que fijarse qué átomo es, no siempre es hidrógeno. ¿Sí escucharon, chicos? Sí, profe. Después saben decir, "Sí, entonces yo pensé que era hidrógeno". No, no tienen que asumir, tienen que ver la información del programa, por favor. Pilas, verán. ¿Ya? Entonces, vean, de aquí ya no podemos hacer nada, ¿sí? Porque ya no tenemos el N, entonces de aquí ya la parte radial ya no me produce ningún beneficio. O sea, he exprimido todo el jugo de esa naranja, ya no me sirve, ¿sí? ¿Qué tendré que hacer? Poner mi atención pues en otros elementos que todavía no he analizado.
En este caso sería la parte angular, ¿sí? Entonces, vean, jóvenes. Yo ya les dije, aquí vean, aquí sí aparece, dice clarito, dice seno, dice coseno, y hay unos ángulos. Entonces, esto ya no es un orbital S. O sea, aquí hay que tratar de enfocarse en qué cosa. La constante no me sirve para nada. Lo que me sirve es la forma trigonométrica. Entonces, en la forma trigonométrica yo me concentro. Entonces, le saco senito cuadrado de teta, cosenito de 2 pi. Ya. En esa forma trigonométrica, lo que yo tengo que hacer es intentar identificar X, Y o Z. O sea, mediante arreglos matemáticos, yo tengo que tratar de buscar a X, a Y o a Z, ¿sí? Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Yo les dije que esto debían saberse de memoria, a que es igual, ¿se acuerdan? Sí, profe. Sí. Entonces, eso tienen que enfocarse ahí, ven. Ahora, adicional a eso, como aquí tenemos que cambiar la expresión, tenemos que tener en claro que el cosenito de 2pi es igual al coseno cuadrado de phi menos el seno cuadrado de phi. Identidad trigonómica, ¿ya? Entonces, miren, esto que está aquí, vamos a reemplazar acá, ¿sí? Lo vamos a reemplazar, ¿ya? Entonces, a ver, ¿por qué? Porque aquí no hay X, ni Y, ni Z. Entonces no va a buscar ahí porque ahí no hay nada, ¿sí? Entonces tengo que moverle, ¿sí? Seno cuadrado de teta sería seno cuadrado de teta, con paréntesis, aquí me quedaría cosenito cuadrado de phi menos senito cuadrado de phi. Ahí tampoco hay teta, no hay ni X, ni Y, ni Z. Ahí no hay nada de eso. Entonces tengo que seguir operando. Lo más intuitivo será pues hacer aquí una propiedad distributiva rapidito. ¿Sí o no? Ya. Pues eso me va a quedar senito cuadrado de teta cosinito cuadrado de phi menos, todo aquí pongo menos, senito cuadrado de teta, senito cuadrado de phi. La maravilla. Sigue sin haber. Ahí tampoco no hay ni X, ni Y, ni Z. Entonces yo tengo que tratar de buscar, ¿sí? Entonces tengo que reordenar esa expresión matemática, ¿ya? Y me acuerdo que en los exponentes yo puedo hacer eso, porque te acuerdan que tenía X cuadrado, Y cuadrado. Por leyes de los exponentes, esto puede ser X, Y cuadrado, ¿sí o no? ¿Te acuerdan o no se acuerdan? Sí. ¿Ya? Entonces, podemos también realizar ese proceso, pero en nuestra expresión matemática que tenemos ahí, entonces cogemos diciendo, entonces esto ha sido seno teta, coseno phi, y eso al cuadrado, menos. Entonces aquí sería seno teta, seno phi, y eso al cuadrado. ¿Ya? Y ahí si ven, ya se mueven. ¿Qué es esto? X. ¿Qué es? Eso, X. ¿Y este de acá X. qué es? X. Este de allá. ¿Lo otro qué es? Y. 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 Bien. Entonces, ¿qué he tenido? He tenido X cuadrado menos, ojito, Y al cuadrado. ¿Sí? Y yo les dije, verán, cuando ustedes encuentran una combinación de X, de Y, ¿cierto? De Z, están enfrente de un orbital D. Ahí tenemos el orbital D. Eso ya me implica rapidísimo que el número cuántico secundario vale 2. No porque dice X cuadrado menos Y cuadrado, sino porque es D. ¿Sí? 0S, 1P, 2D. ¿Ya? Entonces, igual el número de nodos angulares sería igual a L, por lo tanto, el número de nodos angulares sería igual a 2. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? ¿Puedes repetir otra vez ese paso? ¿Cuál paso? El de dx cuadrado menos y cuadrado. O sea, ¿qué cosa? ¿Aquí? ¿Ahí? Sí, ahí. Esto tienen que ver, muchachos. ¿Qué es esto? Eso tienen que reconocer, eso deben saber de memoria. ¿Sí? X. Eso es X. ¿Ya? Y este es aquí lo mismo, este es Y. Entonces, por eso, vean, es X y aquí está el cuadrado. Entonces, aquí tenemos X cuadrado menos, por menos que está aquí, y aquí sería Y cuadrado, ¿sí? X cuadrado menos Y cuadrado, ¿ya?
¿Estamos? Sí, Ya eso me entiendo. Entonces, cuando ya les había dicho este de acá, entonces eso implica que el L valga 2, ¿no es cierto? Entonces el número de nodos angulares, eso vale 2 también. Bueno, eso vale L, pero como L vale 2, entonces el número de nodos angulares, eso valdría 2. Ya, eso estábamos diciendo. Listo. ya. Ya, entonces vean, ya tenemos esto, sí. Pero, ¿qué más podemos saber? Podemos saber también, sí, que adicionalmente el número de nodos totales es igual al número de nodos radiales más el número de nodos angulares. Entonces, el número de nodos totales va a ser igual a los radiales, que ya habíamos sacado que era 2. Sí. Y los angulares también son 2. Entonces, esto me da 4. ¿Qué debo saber también? Que el número de nodos totales es igual a n menos 1. ¿Ya? Entonces, 4 es igual a n menos 1. Por lo tanto, el n vale 5. ¿Sí ven? Después ya pues, cogen esto y reemplazan ahí. ¿Ven? Y ya tienen todo. ¿Sí? Entonces, hagamos. ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Entonces, de ahí, de hecho, buscamos 2 por 1 por el R, ¿sí? Sobre 5 por 0.53 Armstrongs, eso es igual a 2.76. Acá 2 por 1 por el R, por el 5 que ya sacamos, por el 0.53 Armstrongs, eso es igual a 7.24. Ya, muchachos, ¿de qué hacemos? Sacamos el R, ¿sí? Entonces despejamos R1 igual y R2 igual. ¿Ya ven haciendo, chicos, por favor? El primero da 3,66. Ya, y el otro, 9,59. confirmen. Confirmo, confirmo. Sí. Ya vean. Entonces esto, Confirmo. es una maravilla, ¿no? Entonces ya tenemos todo, podemos igual responder las preguntas, ¿sí? Para la primera pregunta, ¿qué nos decía? Nos decía que teníamos que ver cuál es el orbital. Entonces, siempre tienen que acordarse de un orbital, se define número cuántico principal, número cuántico secundario, ¿sí? Y la orientación. Aquí no es ese, aquí necesitamos de ley una orientación. Entonces, el número cuántico principal, aquí está 5, ¿ya? El número cuántico secundario, ¿cuánto era? Era 2, que L vale 2, pero eso en letra se traduce a D. Ahí está, número cuántico principal, número cuántico secundario. ¿Estamos ahí? ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Sí. Falta la orientación. La orientación ya también obtuvimos. Es x cuadrado menos y cuadrado. Ya, ahí está el orbital. ¿Sí? 3 cosas para un orbital, por favor. 3 características tiene un orbital. ¿Sí? Número de nodos radiales, creo que era 2. Número de nodos angulares, creo que era 2. Ahí está la A. ¿Sí? En la B, ¿qué decía? La posición del nodo radial. Aquí está la B. Esas serían las posiciones de los nodos radiales. ¿Sí? Y finalmente, decía la forma aproximada de la FDR. Entonces ahí, como ya saben, no hay que hacer ninguna tabla. ¿Sí? Solamente hay que hacer un gráfico, en donde en el eje ya está la FDR, y en el eje de las X está el radio, medio en amplios. Entonces agarramos estos puntos y ponemos aquí 3,66 y por acá 9,59. ¿Ya? Calculamos el número de picos si queremos. El número de picos es igual a n menos l, sería 5 menos 2 y me da 3. 3 piquitos, entonces hacemos una montañita, 2 montañitas y 3 montañitas. ¿Ya? Y está resuelto el problema, muchachos. ¿Sí le cacharon? Sí, profe. Profe, una pregunta. Claro, dime. Y es que esto ya estaba en el deber, pero esa parte de la parte radial yo hice en la parte de abajo y la gráfica le puse en la derecha. No importa. Bueno, Es que toda la parte que hizo en la derecha de la parte radial hice en la parte de abajo y la gráfica le puse a la derecha. Pero es que ya cogí de una el n arriba. No importa. no, está siempre y cuando usted sea bien, no importa el orden, ¿sí? Pero tiene que haber estructura también, ¿sí? No me van a poner como payaso, ¿sí? Tiene que haber estructuras. Está bien. Ya. ¿Tiene más alguna otra pregunta? Profe, hay una pregunta. Perfecto. Eh, digamos que en la parte angular, como en el deber me daban
eh, 20 menos 10x más x al cuadrado, donde x es igual a, a la fórmula del Rho, pero no había el z. Entonces, si no hay el z, ¿podría asumir que es hidrógeno o cómo? Claro, si no hay Z, deberían asumir que es hidrógeno, porque como el Z vale 1, puede desaparecer de la expresión matemática. ¿Sí? Ok, gracias. Eso no. ¿Alguien? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces hasta aquí el control de deberes, muchachos. O sea, desde las modificaciones de los números atómicos, desde las modificaciones del modelo de Bohr, o sea, los números cuánticos, hasta esto que hemos hecho ahorita, hasta ahí va el control de deberes, chicos. ¿Sí? Entonces, no se olviden, ¿no? No se olviden estudiar, sí, irán ahí, irán haciendo el deber, a ver, tienen 2 días, sube eso el día lunes, entonces aprovechen el tiempo, muchachos, ¿ya? Bueno, vamos a avanzar un poco, sí, avanzar un poquito, ¿no está? Sí, no. Vamos ahora a la clase 17, ¿sí? La clase 17 corresponde a la configuración electrónica de átomos. Pues bueno, esto creo que es algo que ustedes ya medio tienen un poquito de familiaridad, porque creo que ya han visto en el colegio, ¿sí? Entonces creo que esto no se les va a hacer muy complicado, pero bueno, sin embargo aquí vamos a darle la relevancia del caso debido a que esta parte es un poco más técnica. Si es en la universidad, sabes que vemos un poquito más a profundidad de esto para poder comprender mejor lo que está pasando en la naturaleza, ¿sí? Bueno, no se puede hablar de configuración electrónica si no se habla de energía de los niveles antes, ¿ya? Entonces, según la teoría atómica de Bohr, mientras el electrón está más lejos del núcleo, este tiene mayor energía, muchachos. O sea, si se encuentra en el n igual a 1 en la primera órbita, ahí la energía es poquita, ¿ya? Si se va más lejos, la energía ahí es mayor, ¿sí? Entonces, si se va a n igual a 3, la energía es más grande que si es en 1, ¿sí? Que la energía más grande será pues en n igual a 7, las va subiendo. Y dice aquí, vean, está clarito, vean, 1 es 1, poquita energía. Aquí más energía, aquí más energía, aquí más energía. Mientras el número cuántico principal aumenta, la energía también aumenta. ¿Sí? Pero aquí surge un problema, ¿sí? Los demás niveles tienen varios subniveles. O sea, por ejemplo, SP, SPD, SPDF. Entonces, entre estos subniveles, ¿cómo sabemos cuál tiene más energía y cuál tiene menor energía? ¿Ya? Entonces, eso es la primera pregunta que debería uno hacer. Porque siempre los electrones se van llenando de menor energía hacia mayor energía. Recuerden que el átomo va inflando, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, dado eso, pues para conocer cuál debería tener menos o más energía, lo que hay que analizar es la F de L, ¿sí? Entonces, miren, según la mecánica cuántica, cada subnivel tiene una energía propia, ¿sí? Y la energía no depende solo del número cuántico principal, ¿sí? Eso era según Bohr, pero según la mecánica cuántica depende de qué cosa, del número cuántico principal y del número cuántico secundario. Entonces, esas dos hay que analizar. Dado que ya podemos construir la FDR, quiere decir que cuando un orbital tiene un carácter de penetración mayor, ahí este orbital es menos energético, ¿sí? O sea, mientras más cercano está al núcleo, ¿sí? El orbital será de menor energía, ¿ya? Esto se puede ver aquí en este gráfico, ¿no? Está chiquito, le podemos poner uno más grande. ¿Ya? Bien, miren muchachos, ya, pues miren, bueno, la parte del orbital S no nos va a interesar, del 1S no, porque el 1S ya sabemos que es de más baja energía, sí, lo que nos interesa más es lo de los otros orbitales, o sea, el orbital del segundo, sí. Miren, en el caso del segundo tenemos, miren, aquí tenemos al 2S con color negrito, sí, y el 2P con color rojo, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto del carácter penetrante? Es qué tan cerca puede llegar un orbital con su función de distribución radial en el núcleo. Pues no se olviden que el núcleo está aquí en el origen, en el 0, 0. Ahí está el núcleo. Entonces, mientras el orbital sea más cercano al núcleo, tendrá menor energía, o sea, tendrá mayor carácter penetrante.
Entonces, miren, si se fijan en los gráficos, aquí el negrito y el rojo, el rojo parece que le gana, ¿sí? O sea, el 2P debería ser menos energético. Sin embargo, el orbital negro tiene aquí, vean, una montañita que está más cerca, vean, ¿sí? O sea, le gana, así está chiquito, pero le está ganando a esta montañita 8. Está más cerca del núcleo. Lo que implica que el orbital 2S es menos energético que el orbital 2P. Siempre acuérdense en eso. Cuando está más cerca del núcleo, existe menos energía. Mientras está más lejos del núcleo, existe más energía. Entonces, esto nos permite concluir que el 2S tiene menor energía respecto del orbital 2P. Y si construyéramos las FDR para todos los átomos que hiciéramos en este gráfico, también podríamos determinar cuál tiene su mayor carácter penetrante y según eso ordenar el nivel ascendente de energía en los subniveles. ¿Estamos, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, no las diapositivas. Entonces, dado esto, pues ya nos han dado haciendo, digamos, ¿sí? Nos han dado haciendo ya todas esas FDR y nos han dicho que los niveles de energía se distribuyen de la forma en la que está en esta cajita de aquí, ¿ya? Pero como esta cajita no es tan, digamos, no nos ayuda mucho poder, digamos, tener un orden más específico, lo que se ha diseñado, digamos, es la regla del N más L, que es una organización de los niveles de energía respecto de esto de la FDR y su carácter penetrante para cada uno de los orbitales, ¿ya? Entonces, la regla del N más L, lo único que nos dice es, o mejor dicho, la regla del N más L es lo que se llama en los libros el principio de construcción building up, ¿ya? O este principio AUF, BAU, ¿sí? Eso es lo que da en los colegios, es lo que está en los libros, ¿sí? Pero esto, en resumidas cuentas, es esto, es la regla del N más L, o sea, el análisis de la FDR respecto a la penetración de cada uno de los orbitales, ¿ya? Pero para resumir esto, entonces lo que tenemos que ver es lo siguiente, ¿sí? Para hacer esto, lo único que tenemos es que formar una tabla en donde es el número cuántico principal y el número cuántico secundario, ¿ya? Entonces, si el número cuántico principal es 1, ese tiene solo un subnivel de energía, ¿ya? Si el n vale 2, tiene dos subniveles, 0 y 1, ¿ya? Si el n vale 3, tiene tres subniveles, 0, 1, ¿ya? ¿Por qué 0? Porque es de S. Es de S, entonces aquí va 0. Aquí es P, entonces aquí va 1. Aquí es T, entonces aquí va 2, ¿ya? ¿Qué es lo que dice el n más L? Que hay que sumar los números y que la mayor sumatoria es la que tiene mayor energía. O sea, hacen 1 más 0, 1. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Después, ¿qué hacemos? Profe. 2 más 0, 2. Y 2 más 1, 3. ¿Vieron? Entonces aquí vean, 1, 2 y 3. Entonces el 3 es más grande que el 2 y el 2 es más grande que el 1. Entonces 2P tiene más energía que 2S y 2S tiene más energía que 1S. ¿Estamos, jóvenes? Sí, profe. Ahora bien, miren, quiero que se fijen en esto, vean, 3 más 0, esto da 3. Entonces este 3 y este 3 son igualitos. Entonces cuando me sale igual, ¿cómo sé cuál es más energético? Se dice que el más energético tiene que ser el que tiene el mayor número cuántico principal. Entonces, vean, 3 y 3 aquí, digamos, estuvieran empatados. Tenemos que ver aquí en el n, ¿cuál es más grande, 3 o 2? Es más grande 3. Entonces, ese tiene mayor energía, ¿sí? 3S2 tendrá mayor energía que 2P6, así su sumatoria sea la misma. ¿Se le cachan? Sí, profe. Ahora, dado eso, pues igual en esta tabla, pues tampoco hay un orden, digamos, tendríamos que estar viendo la tabla, construyendo y no sería pues tan práctico. Entonces ya nos han dado haciendo, nos han dado organizando cómo debería ir el nivel de energía en los átomos respecto pues de un orden ascendente, ¿sí? Entonces aquí tenemos esto, muchachos, ¿ya? Entonces, esto que está en esta cajita azul es cómo debería llenarse los electrones según el nivel, ¿no? Primero es más bajo, de ahí va hacia niveles más altos, o sea, vamos así, vamos así, vamos así, vamos así, vamos así, vamos así, ¿ya? Entonces, ustedes quieren, podrían aprenderse esto de memoria, ¿ya? ¿Sí? Para ir llenando, ¿no es cierto?, los electrones, dependiendo de qué es lo que sea, ¿ya?
O también pudieran ustedes echar mano de algo que seguramente ustedes ya han visto, ¿sí? De la regla de las diagonales. La regla de las diagonales lo único que hace es expresar esta información, pero de otra manera, en esta forma. ¿Sí se han visto eso o no han visto eso? Sí, profe. Profe, Sí, que Esa es la regla de las diagonales, ¿sí? Entonces, lo tengo de dos. Pues me aprendo toda esta cajita de memoria, ¿sí? Yo me aprendo esta regla de las diagonales, lo que yo quiero, ¿sí? Ahora, pero como son medios olvidones, a veces que en la prueba todo les pasa, les dan nervios, les da todo y se olvidan de todo. Entonces, si se olvidan, lo único que pueden hacer es construir esta regla de diagonales, que es muy fácil de hacer, ¿sí? Entonces, le construyen, ¿sí? Y es muy fácil y muy intuitivo de hacer. Hagámoslo, ¿ya? Lo único que tienen que hacer simplemente es seguir la lógica, ¿sí? Entonces empiezan por el principio, obviamente, ¿sí? ¿Cuál es el principio? ¿El uno o el 7? el 1. Uno. El El 1, 1. profe. Entonces ponemos 1, ponemos aquí 1, ¿cierto? 1. Ahora, el nivel 1 tiene un subnivel, pues, el S, ¿sí? 1S, ¿ya? ¿Cuántos electrones máximo en S? Eso ya sacamos así, C2, ¿ya? ¿Sí? Después del 1, ¿cuál sigue? Va a ser el 3, va a ser el 2. Tenemos 2, ¿ya? Pero el subnivel, el nivel 2 tiene dos subniveles. Nivel 2, dos subniveles. En este caso el S, que sería S2, y también el P, pero el P tiene 6 electrones, ¿ya? Ahora, ¿cuál sigue? El 3, entonces ponemos 3, ¿ya? 3P6, pero el 3 tiene 3 subniveles, o sea, aquí tiene que haber otro término. 3 de 10, ¿ya? Después, de la misma manera, con el 4. Entonces ponemos 4, 4P6, 4 de 10 y 4F14. Listo. ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Inge. Sí. Profe, Ahora, ¿qué nos dice la regla? Hay que repetir lo mismo, pero con el 5. ¿Ya? Entonces ponemos 5S2, 5P6, 5 de 10, 5F14. ¿Ya? Y después tenemos que ir quitándole uno. Sí, pues vamos, 6S2, 6P6, 6 de 10. Ya, le quité uno. ¿Sí vieron que le quité uno? Sí, profe. ¿Ya? Y después siguen quitando. Como 7S2, 7P6. Y seguimos quitando, y sería 8S2. ¿Ya? Y ahí estamos, vean. Sí. Después, lo que se nos dice es que tenemos que trazar ahí un caminito, una espiral. Entonces, ¿cómo es ese caminito? Formando las diagonales, ¿sí? Entonces, vamos a formar las diagonales. Se me salió muy bien. Y acaso, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían las diagonales? Vean, serían estas. Entonces, de aquí, ¿a dónde cae? Cae para acá. Esa es la primera diagonal, ¿ya? La segunda diagonal es esta. O sea, me voy por acá atrás, chin, 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 caigo aquí y me voy para acá, ¿ya? ¿Cuál es la otra diagonal? Es esta, ¿sí? O sea, me voy para acá, caigo, me voy por acá atrás, caigo aquí, ¿ya? Y me voy para acá, sí. Pues caigo para atrás, ¿no es cierto? Voy por aquícito, caigo acá y se forma mi otra diagonal, ¿sí? Es lo mismo, voy por acá atrásito, ¿sí? Yo voy por acá atrásito y caigo aquí, ¿sí? Y aquí está mi otra diagonal, chicos, ¿ya? Pues lo mismo, voy por acá atrásito, ¿ya? Y llego por acá, y ahí está mi otra diagonal. ¿Dónde será la otra diagonal? Desde esta la otra diagonal. Sí, por eso se llama regla de las diagonales. Sí, voy por acá, por acá, caigo aquí, bacán, y se pone mi otra diagonal, ¿ya? Pues se llama regla de las diagonales. Entonces, si se olvidan, ya saben que pueden construirla de manera muy fácil, ¿sí? Para tenerla ahí disponible el rato que ustedes quieran hacer una configuración. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Inge, y el 8, ¿a qué representa? Este 8 no representa nada, ¿sí?
No existe eso en la naturaleza. Ya vamos a ver más adelante. Sí, no, eso no existe en la naturaleza, chicos. ¿Ya? Dije una pregunta. Dime, Luis. Si tengo un elemento que tiene 15 electrones, ¿no es cierto? Porque esos son los números chiquitos de los S y los P. Puede terminar en 3S1, 2P, 3P4 o no. Ujú. Espérate, O ya sea, vamos a ver más. puede estar Cuando hagamos las incompleto configuraciones, uno de esos niveles te voy a para decir, ir al otro o no. 3S1, 3P4, me dijiste. O sea, si tengo 15 electrones sería 1S2, 2S2, Ah, sí, eso 2P6. cuando, espérate, Lisa, cuando ya veamos las configuraciones, ahí me dices, ya todavía no he hecho ninguna configuración electrónica. Sí, Ay, ya. ahí me dices, pues para allá. Sí, Sí. ya, ahí me dices de ahí, ya. Cuando ya explique las configuraciones, ahí me dices eso, ya, para ponerles en contexto a todos los compañeros también. Sí, de repente alguien también tenga la misma duda. Sí, bueno. Entonces, eso, muchachos, eso lo único que les dice es cómo están llenando los átomos según el nivel de energía, de menor energía a mayor. ¿Ya? Ahora bien, ahora sí vamos a las configuraciones de electrones. ¿Ya? Ahorita nada de eso era configuración. Pues ahorita sí nos vamos a las configuraciones. Vean, quiero que se fijen aquí, dice de átomos neutros. ¿Ya? Esto no debería estar aquí, neutro, ¿sí? Porque todo átomo ya es neutro. Sí, el hecho de que yo les diga átomo, ustedes tienen que decir, no, pues los átomos son neutros, por algo son átomos, ¿sí? Cuando el átomo ya no está neutro, ahí ya tiene otro nombre diferente, ¿sí? Ahí se llama ión, catión o anión, dependiendo de lo que haya pasado, ¿sí? Pero todos los átomos son neutros, muchachos, ¿sí? Esto está redundante, ¿sí? Pero ¿por qué ponemos así? Ponemos a propósito, para que ya se les quede también a ustedes, que los átomos tienen que ser neutros, los átomos son neutros, ¿sí? Tienen que estar pilos. ¿Qué significa que sea neutro? Que tiene el mismo número de protones que de electrones, ¿sí? O sea, si tiene 6 protones, tiene 6 electrones. Átomos. Los átomos son neutros, muchachos. ¿Estamos? Sí. Bueno, vamos a ver. Entonces, cuando yo quiero hacer la configuración electrónica, lo que yo tengo que hacer primerito es sacar los electrones. Por eso es electrónica, porque es de los electrones, vean, jóvenes, ¿sí? Entonces aquí, vean, tenemos el talio 81, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que desglosar todo ese caminito morado o seguir la cajita azul hasta que la suma de estos exponentes que ustedes saben decir, ¿sí? ¿Da cuánto? Da 81, ¿sí? Lo que se les está solicitando, ¿ya? Esto que sería 81 corresponde al Z, 81 protones. Pero como los átomos son neutros, entonces tenemos ahí 81 electrones. Tenemos que irnos en el caminito, sumando todos estos exponentes. No son exponentes, son electrones, ¿sí? Sumando todos estos exponentes hasta llegar a 81 que nos están solicitando. Y eso es todo, ¿sí? Los niveles se llenan cuando, mejor dicho, en los niveles avanzan cuando uno ya está lleno. El 2S2 ya está lleno, entonces aquí tiene que ser 2. Ya está lleno, entonces 2PT, ya está lleno, entonces 3. ¿Sí? Entonces vamos por ejemplo a hacer, hagamos uno facilito. A ver, hagamos ¿cuál será? Del sodio, vamos ya, del sodio. ¿Ven viendo el sodio? ¿Cuál es el Z del sodio? 11, Inge. ¿Ya? Entonces, número de protones, número de electrones. ¿Sí? Entonces aquí protones es 11. Y como tiene que ser neutro, aquí debe ser 11. ¿Sí? Con esto hago la configuración electrónica. Vean que les estoy diciendo. Es de los electrones, por favor. ¿Sí? Ustedes dirán, no, pero si aquí el 11 también está aquí arriba, me da lo mismo ser con ese de arriba con el de abajo. No, porque si les damos un ión, entonces ahí ya cambia. Si cogen los protones, van a ser mal, ¿sí? Entonces siempre, muchachos, tienen que hacer con los electrones. Por favor, chicos, verán, por las en pilas, los electrones. Con eso se hace la configuración electrónica, ¿ya? Entonces le damos, ¿sí? Nos paramos aquí.
¿ya? Y seguimos el camino, nomás, ¿ya? Pues aquí ponemos 1s2, 2s2, 2p6. ¿Hasta aquí cuánto suma? 10. Y este. 10. Vale. Sigo el caminito y me caigo en 3s1, ¿ya? Pero y aquí está 2. Sí, pero yo no necesito 2, porque solo quiero llegar a 11, vean. Entonces solamente me será 3s1. ¿Estamos, chicos? Ya, Inge, eso es Sí, lo que le profe. preguntaba. Que si no puede ser, por ejemplo, 2p5, 3s2. Ya nos dice 2p5, 3s2, ¿ya? Entonces eso no puede ser, porque el nivel P tiene que llenarse primero. Ahí sí para tener un 3s. Sí, Ya, Inge. sí, verán, eso ya va a tomar más sentido cuando hablemos de otras cosas que ya vamos a analizar más adelante. Pero ese de aquí no puede pasar, ¿sí? Este de aquí no puede pasar y es debido a algo súper importante que vamos a analizar un poquito más adelante, pero no puede suceder eso, ¿ya? Inge, es así como la regla de Hahn que decía que hay que llenar primero los orbitales, luego volver paralelamente. Claro, sí, claro, nosotros habíamos dicho que tiene que ser el mayor número de espines paralelos, pero tienen que llenarse las cajitas, ¿cierto? ¿Sí o no? Tienen que llenar toda la cajita, pues llegan otra cajita, si no, no se puede, ¿ya? Sí, viene también asociado bastante ligado a lo que acaba de decir su compañero, ¿ya? Entonces no se puede, ¿ya? No podría ser 2p5, 3s2, no. Hay un espacio en P, tiene que llenar ese espacio en P el átomo, el electrón, y después sí seguir con este, que sería el S, ¿ya? Este sería acá. Listo. Vamos a continuar. Listo, vean, muchachos. Ahora, si se dan cuenta que esta configuración es muy larga, o sea, hasta escribir esto ya se me dio la vida completamente, ¿sí? Entonces, dado que no hay una practicidad, digamos, de escribir configuraciones electrónicas normales de átomos multielectrónicos de Z alto, por ejemplo, vean 81, es altísimo ese Z. Entonces, todo vean un trencito así, larguísimo, ¿ya? Entonces, a veces no tiene practicidad eso. Por lo tanto, se ha dado una alternativa. O sea, escribir la configuración electrónica condensada, que se dice, ¿ya? Entonces, para la configuración electrónica condensada, lo que ustedes tienen que conocer es que, primerito, hay que saber los gases nobles, porque la configuración electrónica condensada es una forma alternativa, una forma simplificada de configuración electrónica, pero con base en el gas noble más cercano, ¿sí? Entonces, primerito hay que saber cuáles son los gases nobles. Segundo, hay que saber los nombres, helio, neón, argón y compañía. No me basta con eso, tengo que saber también el símbolo, H, N, A, R, K, R, E y R, N, ¿sí? Y no me basta con eso, también tengo que saber el Z, o sea, qué número atómico tiene cada uno de estos gases nobles. Voy a ser un poco directo con ustedes en este momento, ¿sí? Ahorita estamos en una modalidad que no es la presencial, o sea, aquí yo no puedo ver que ustedes tengan al lado la tabla periódica, eso no puedo chequear porque no estoy con ustedes, ¿sí? ¿Ya? Cuando estamos en presencial, ustedes no pueden sacar la tabla periódica en las pruebas, muchachos. O sea, no les dejamos. Si les encontramos una tabla periódica en la prueba, les ponemos 0, ¿sí? Entonces ahí no hay cómo sacar. Entonces ustedes esto tendrían que saber de memoria, ¿sí? El helio tiene este símbolo y tiene este Z, ¿ya? Pues tendrían que saber de memoria. Y no solo de los gases nobles, sino de los elementos más comunes, ¿sí? Los elementos más representativos, eso deberían conocer. Yo creo que en el colegio ya les dan, ya más o menos ya se saben de algunos, ¿no? ¿O no? ¿Sí les dijeron que memoricen algo o no? Tomaban de elección, ¿eh? Algunos. Los elementos. Sí, Entonces deben saber de todos, pues ya les tomaban de o ya se olvidaron. Pero ya se olvidamos. Ya se olvida eso. Uy, lo que aprenden no se olvida, pues, jóvenes. O ustedes ya cuando aprenden a manejar bicicleta pasan 3 años y se olvidan. No, pues, profe. No, pues lo que se aprende no se olvida. Si se olvidaron es porque no aprendieron bien. Se pierde la práctica. Pero vean, yo también, ya vean, ¿hace cuántos años vería esto yo? Todavía me acuerdo. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, miren,
Ahora, alguien podría decir, pero igual, o sea, eso no quita nada, porque igual seguimos en modalidad virtual, igual no va a poder saber si yo saco la tabla periódica, entonces me río, ¿no? ¿Ya? Puede ser que sí, pero probablemente el siguiente semestre sea presencial. Y si ustedes se van a primero y ni siquiera saben esto, ahí sí les va a tocar como es debido, jo, ¿sí? O sea, si ustedes llegan a primero sin saber al menos estas cosas súper básicas, ahí van a tener que aprender todo lo que ya debían haber aprendido. Entonces se va a complicar mucho. Por eso es mejor hacer las cosas bien desde un principio. Todo vago hace las cosas dos veces, dice. Entonces, ahí les dejo, sí, ahí les dejo la inquietud. Ustedes verán, ¿ya? Entonces, bueno, hay que saber la configuración, como les digo, hay que saber todo esto de los gases, ¿no? ¿Ya? Entonces, para expresar la configuración electrónica condensada, lo que uno tiene que ver es primerito el número atómico del elemento al que está haciendo referencia, o sea, el Z. ¿Para qué? Para poder sacar los electrones. Entonces, aquí dice 81, ¿ya? Tenemos que buscar el gas noble más cercano, pero que no le sobrepase. O sea, ¿cuál de estos números es cercano a 81? 86. Pero 86 le gana, le sobrepasa, entonces ese a mí no me sirve. Tiene que ser uno que no le sobrepase. En este caso, el candidato ideal sería el xenón, ¿ya? Entonces escribimos xenón 54, ¿ya? ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Ya? Xenón 54. Entonces vean lo que vamos a hacer. Van a apoyarse aquí, xenón 54. Van a venir rectito, rectito, rectito. Ya aquí y se caen. ¡Pac! Se caen para acá. Y continúan. 6 de C2, 4 de F14, 5 de 10, así hasta que los exponentes, ¿cierto? Sumen cuánto? El 81 que ustedes necesitan. ¿Sí le cacharon? Inge, una preguntita. Y eso vale hacer con cualquier elemento, ¿verdad? Claro, con cualquier elemento. Para reducir todo lo largo que escribíamos antes. Exacto. Ah, ya, Inge, gracias. ¿Ya? Eso, muchachos. Ahora, hay que saber las dos configuraciones de electrónica, ¿sí? Porque verán, hay veces que nosotros decimos que queremos la configuración electrónica y no decimos nada más, ¿sí? Dice, a ver, la configuración electrónica de tal cosa, ¿ya? Y no decimos nada más. Entonces, ustedes pueden poner la configuración larga, la normal, o pueden poner la condensada, ¿sí? La que más a ustedes les guste, la que más dominen, etcétera, ¿ya? Pero hay veces que nosotros pedimos exclusivamente, a ver, deme la configuración electrónica condensada, ¿sí? O la configuración electrónica la normal, la larga, ¿sí? Entonces hay que saber, porque ustedes pueden decir, digamos que yo les digo, a ver, deme la configuración electrónica del ROM en un ejercicio, ¿ya? Y ustedes me ponen la larga, ¿sí? ¿Ya? Y yo les he de poner cero. Entonces ustedes me van a decir ahí, no, pero dije, sí, esa también vale, porque eso es verdadero. Y yo, Simón, pero eso no pedí, ¿ya? Es como cuando su mamá les manda a ver un litro de leche y ustedes vienen trayendo una libra de canguil. ¿Qué les dirá su mamá? Habla. Ir a devolver el quesillo. Manda a devolver. Con lo mismo se van, ¿cierto? Con la misma vía de acepción. Entonces, vean, no es que canguil sea malo, simplemente no han hecho lo que se les ha solicitado, muchachos. Entonces, de eso tienen que tener cuidado, ¿sí? En las pruebas se pone lo que se reporta, lo que se pide, no lo que ustedes piensen que tienen que reportar, sino lo que está pidiendo los problemas. Por eso hay que leer muy bien el momento de hacer una prueba. Como yo les digo, tienen que leer. Ustedes dicen, pues que no leímos, o sea, ¿cómo hacen si no leen? Primero hay que leer bien la pregunta. Y ahí sí, pues uno procede a responder, ¿no? Teniendo conocimiento de qué es lo que está preguntando, pues del enunciado. ¿Sí? Por eso, ojo, ¿no? Poquito con eso. Listo. Entonces hagamos la configuración para nuestro sodio, ¿ya? La condensada, de una vez para practicar. Entonces vean, ¿cuál es el más cercano al sodio? El neón. El neón. Aquí ponemos neoncito 10. Entonces voy rectito, paz, me caigo. ¿Qué continúo? 3 S1. 10 más 1, eso da 11. Y ya está. ¿Estamos, muchachos? Sí, profe. ¿Puede repetir otra vez, Inge? Ya pusimos el neón porque el neón era el más cercano a 11. Sí. ¿Sí? Sí. Seguro.
Después cogemos, ¿no es cierto? En la tabla que yo les dije, vean, van recto, 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 llegan y se caen. Y ahí empiezan con lo que dice ahí. Sí, pues digo que vean la tabla. Sí, Mira, vamos a dice ver. 3DS2. Exactamente. Perdón. Miren, venimos rectito, 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 rectito. Llegamos acá. ¿Y qué tenemos que hacer? Caernos aquí. Nos caemos, ¿sí? Y completamos. Aquí dice 3s2, pero yo no necesito 2 electrones, necesito solamente uno. Entonces pongo 3s1. ¿Estamos? Sí. Chévere. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Y para el radón empezamos entonces desde 7S2 para la configuración terminal. Claro, o sea, pero ahí ya no van a tener qué, porque, o sea, lo que dices tú es bajarnos aquí a 7s2. Ya no vamos a tener chance de, porque, claro, ahí utilizaríamos el radón, sí, y después que le sigue, ¿cuál le sigue al radón? Le sigue ¿cuál sigue? Vean, no está la periódica. Le sigue el Francia, ¿sí o no? Asia. Sigue el Francia, ¿no es cierto? Entonces, para hacer la del Francia, ¿qué tendrían que hacer? Radón 86, irse para acá abajo, y ahí seguiría lo que dice el compañero, 7s2, ¿sí? Sino que no se ha expresado aquí así, porque miren aquí, la configuración electrónica terminal es correspondiente de cada uno. Aquí no podría yo poner una configuración electrónica terminal de otro, porque eso implicaría que aquí le ponga al gas noble y acá abajo le ponga algo más, pero no completaría, ¿sí? No completaría porque lo que tendría que hacer aquí es con el último de los elementos, o sea, el 118. Miren esas tablas periódicas y vean los elementos. ¿Hasta cuál hay? 103. 118. Debería estar hasta el 118, ¿sí? Y lean cómo se llama ese compuesto, ese elemento, perdón. Oganesón. Ana, sí, Es profe. oganesón, ¿sí? Se llama así, oganesón, también es un gas noble. Entonces, ese es el último elemento de la tabla periódica, ¿ya? Entonces, todas las tablas periódicas deberían tener hasta ahí, hasta el 118. Más de eso ya no hay, ¿sí? O sea, si hubiese más, implicaría ya otras cosas, pero eso no sucede en la naturaleza, ¿sí? De hecho, desde los propios elementos que están en la parte de abajo, ¿se han visto que abajo hay una cajita chiquita en la tabla periódica? De toda la tabla tiene una cajita Sí, abajo. ¿Se han profe. visto eso? Sí, sí. Sí. Entonces, esos elementos que están en esa cajita, al menos la mitad de esos y para adelante son elementos que no existen en la naturaleza. Son elementos que los seres humanos nos hemos inventado, ¿sí? O sea, nos hemos inventado y hemos hecho en el laboratorio. O sea, tenemos evidencia experimental de que existen, pero son artificiales, hechos por el ser humano. Eso no existe en la naturaleza, ¿ya? Entonces, solo llega hasta el organismo, ¿sí? 118, ¿ya? Y por eso les decía yo que después no tiene sentido, digamos, ¿se acuerdan que yo les dije? No tiene sentido hablar o sea, sí, tenemos el S, el P, el D, el F y también el H, pero no tiene sentido hablar de H. Tenemos desde 1 hasta 7, pero ya no tenemos el 8, el 9, porque no tiene sentido, eso no existe en la naturaleza. Más adelante, cuando estemos viendo la tabla periódica, vamos a hacer un poquito más de Profe, hincapié en eso, ¿sí? ¿puede repetir lo del... Inge, ¿Qué pasó? Inge, ¿me escucha? ¿Quién? Inge. ¿Qué pasó? Ya. Dime, dime. Siempre hay que dar ese salto, como usted dice, ¿no? En todos los elementos. Sí. Exacto, hay que darle saltito para seguir completando. Ya, Inge, gracias. Sí, ¿alguien tenía alguna otra pregunta? Pues que él estaba hablando, pero seguía full despacito. Yo, profe, si puede repetir lo del león, no le entendí, lo del salto. ¿Hace algo? Tienen que venir así, bien. Vienen rectito, así rectito, rectito, rectito. Llegan aquí y se caen nomás, se caen acá y empiezan con este, ¿sí? O sea, Krypton 36, vengo, me caigo, Krypton 36, 5s2 y compañía, ¿ya? ¿Y los copio todos? ¿No Sí, importa que todos. eso supera el número de electrones del elemento? No, pues no, o sea, con los necesarios, nada. O sea, como antes, vean, nos caímos y solo necesitamos el S1, ¿sí? Aquí ven, el 3S1. No completé todo, solamente lo que necesitaba, ¿sí? Ya, profe, ya. Gracias.
Eso nada Profe, más. profe, entonces digamos Dime. que queremos hacer del francio, entonces no ocuparíamos el radón, ocuparíamos Claro, ocupa nomás el radón. Coges radón 86. ¿Y qué sigue? 7S1, nada más. Y si ven en la tabla periódica, el francio tiene esa configuración. Radón 86, 7S1. Vean, vean. ¿Sí vieron? ¿Lo vieron? Sí, lo 7 tienen que verlo. S1. 7S1, pero es radón 86, 7S1. Sí, así que podríamos poner aquí 7S1. Sí. Aquí sí podríamos poner a Logan. Como les digo, no se le pone acá, porque cuando ya son muy altos los números, pues, las configuraciones no les sabemos poner porque saben demorarse una barbaridad poniendo todo, ¿sí? Entonces ya los elementos tan altos no les sabemos poner, aunque sí, sí sería útil aquí poner a Logan son Eugen, ¿no es cierto? 118 y aquí completar 7S2, 5F14, 4D10, 7P6, ¿sí? Se podría, ¿ya? Sí se podría, ¿ya? ¿Algo más? Sí, Cristian, ¿estamos? Sí, que gracias. Para ocupar la configuración electrónica condensada, necesitamos de configuración electrónica normal, ¿verdad? Para ocupar la configuración electrónica condensada. No necesariamente. No necesariamente Pero, pueden hacer solo la condensada. pero ¿cómo podemos saber que, por ejemplo, en el sodio, Con este, ve, 3DS1? con este, mira. ¿Sí ves? Sí, Entonces, con el sodio es 11, ¿sí o no? Entonces, yo sí, veo aquí el que más se acerca. ¿Cuál se acerca más? neón. Neón, entonces pongo neón 10. ¿Y qué voy? Me caigo. Y ya, ¿viste? Ah, ya, ya, ya. O sea, básicamente, como ya sé que neón tiene 10, ocupo Ajá. lo de abajo, como dice usted, caigo. Exacto, Y solo como quiero llegar al 11, le aumento uno más. exacto, completo. Ujú. Ah, sí, sí, Nada. ya, ya. Sí, eso no, no Ya, es ya. bien. Inge, Perdón. lo que yo no le entiendo es, por ejemplo, en el 86, estamos hablando de S, luego pasa a F, luego a D, luego a P, entonces no hay un orden. ¿Por qué pasa eso? No, no es que no hay un orden. Sí hay un orden. ¿Cuál es el orden? Ese caminito morado que hicimos. Ese es el orden. O sea, esto que está aquí está puesto en base al caminito morado, no está puesto por poner. ¿Sí? Ya vamos a ver eso más adelante. ¿No? Sí, Ya, Inge, ya, porfa. este de aquí es el caminito, ya vamos a ver más adelante. ¿Ya? Sí. A ver, bueno, vamos a avanzar un poco. Entonces, eso con la configuración electrónica condensada. Entonces, ahora bien, el modelo de ese caminito morado que estábamos viendo, ese modelo, pues a veces no es tan preciso, ¿sí? O sea, los modelos o las interpretaciones matemáticas, los reglos, esquemas que nosotros le damos a la naturaleza, por lo general no suelen ser perfectos, ¿sí? O sea, siempre hay una variación. O sea, nosotros decimos, a ver, ya le estamos describiendo así la mayoría, pero siempre hay algo que no se describe así. Entonces eso constituye una excepción, ¿sí? A la regla que estamos teorizando, ¿ya? Precisamente, las configuraciones electrónicas tienen excepciones, ¿sí? Entonces, primerito, ¿sí? En el primer caso, serían estos. Ustedes siguen el caminito morado y les cae aquí en D4 o en D9. Aquí no les puede caer, chicos, ¿sí? Si les cae en D4 o en D9, tienen que realizar un procedimiento porque ahí no les puede caer. Esos son unos números prohibidos, si quieren, ¿ya? No puede caer aquí nunca, ¿sí? Cuando pasa eso, ustedes tienen que promover un electrón del nivel S hacia el nivel D, ¿ya? Entonces eso le pasa, por ejemplo, al Chrome. Vamos a hacer una pizarra, ¿ya? Un cromito, ¿sí? Aquí me aquí sería 3 de segundo, porque se borró. Cómele el cromito. ¿Cuánto era? ¿Cómo cuánto? 24. ¿Cuánto era? 24. ¿Ves? Cromito 24 y aquí ponemos protones 24 y aquí ponemos electrones 24.
Por Dios, muchachos, no se olvidarán. Configuración electrónica se hace con esto, con los electrones, ¿sí? Aquí ya les digo ya 1000 veces, ya tiene que implantarse en su cerebrito, ¿sí? Siempre con los electrones. Entonces empezamos y decimos, a ver, vamos a comenzar. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Estoy siguiendo el caminito morado, o sea, me paro aquí, ¿ya? Y camino, ¿sí? Hasta ahí, ¿cuántos hay? 12. Serían 18, ¿cierto? Serían 20. Entonces estoy aquí, ¿cuál me sigue? El de acá, ¿cierto? Entonces aquí pongo 3D4. Cuenten, ahí debe haber 24. Cuenten, chicos, Che, 24, Inge. ¿ya? Entonces verán, ahora vamos a hacer lo que decía el Ramiro, ¿ya? Verán, estas configuraciones electrónicas terminales de la tabla son las que siguen el caminito. Vamos a hacer la configuración electrónica condensada del Chrome. ¿Cuál es el más cercano a 24? Argón 18. Pues ponemos aquí Argón 18, ¿ya? Y cogemos, ¿qué habíamos dicho? Venimos rectito y nos caemos, ¿no es cierto? ¿Qué empieza? 4s2, entonces me paro aquí. Y si no me quiero aprender todo eso que estaba en la tabla, voy y sigo, pues ya estoy aquí, entonces ¿qué me toca? El de acá. Entonces pongo 3D y me faltaban 4, entonces eso sería 4. ¿Sí? ¿Sí ves, Ramiro? Entonces esto es igualito a lo que le está abajo del argón en la tabla que estaba indicando. ¿Ya lo entendiste? Sí, Inge, muchas gracias. Entonces, si no se quieren memorizar todo eso largo que está ahí, simplemente ya saben dónde caen, se ubican aquí y continúan el caminito. Nada más, ¿sí? Ahora, entonces, vamos aquí, muchachos. ¿Ya? Entonces, ahora, el problema, yo les dije, este de 4, sí, es un número prohibido, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué viene asociado? Porque en la naturaleza, o sea, nuestro modelo de este caminito morado no sirve, pero la naturaleza dice que no, o sea, que para el caso este no es así, sino que ahí tendríamos que la naturaleza hace esto. Árbol 18, coge, se pone aquí y dice, a ver, le voy a mandar para acá, ¿sí? Entonces aquí se queda solo uno y aquí ya no son 4, son 5, ¿sí? La naturaleza hace eso. Entonces tengo dos. Tengo una configuración electrónica teórica, que es lo que predice mi caminito, pero la naturaleza me da una bofetada con guante blanco y me dice, así no es. Tiene que promover un electrón de S hacia el orbital D, y esta es una configuración electrónica experimental. Y esto es lo que tenemos que reportar como verdadero en los problemas. Ahora, la configuración electrónica teórica sirve, claro, porque me permite plantear la experimental. ¿Estamos claros, chicos? Y, profe, ¿por qué pasa esto en la naturaleza? ¿Y por qué no se acepta la teórica? Ya. Vamos a analizar ese aspecto. ¿Ya? Bueno, todos estamos hasta ahí, muchachos. ¿Cuáles eran los números Sí, prohibidos? Inge, sí está. ¿Qué pasó? ¿Alguien me preguntó algo? ¿Cuál nomás no podíamos ocupar en D? ¿Qué números? D4 y D9. ¿Sí? D4 y D9. ¿Ya? Ahora, vamos a analizar lo que decía su compañero. ¿Por qué la naturaleza hace esto? ¿Sí? Entonces, verán, vamos a dibujar para eso los diagramas del orbital. Si vamos a coger esta parte, y vamos a coger esta parte, y vamos a dibujar los diagramas del orbital. ¿Sí? Entonces, ponemos ahí en 4s2, me quedaría para S2, me quedaría una cajita, ¿sí? Una cajita que tiene 2 electrones, eso sería para el S, ¿cierto? Y para el D, en cambio, serían unas 5 cajitas, porque el D tiene 5 cajitas, 1, 2, 3, 4. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, eso sería para D, y ahí están los electrones, los 4 que me dice que tiene que tener. Eso sería para azul, lo teórico, ¿sí? Pero la naturaleza no hace eso, la naturaleza lo que está haciendo es, en cambio, coge, pongamos una separación, ¿ya? Coge una cajita en S, ¿ya? Y le deja solo a un hito, ¿ya? Y en cambio para D, lo que hace es lo siguiente, 1, 2, 3, 4, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. O sea, como son 5, aquí hay 5 de estos, eso sería para D. ¿Por qué la naturaleza está haciendo esto? Es debido a lo que habíamos hablado, que ya un compañero de ustedes decía,
de la regla de Hund, ¿sí? Que habíamos hablado, que la regla de Hund nos dice que el orbital más estable es aquel que tiene el mayor número de espines paralelos. Entonces, ¿cuál de estos tiene mayor número de espines paralelos? ¿El azul o el celeste? Celeste. Entonces, la naturaleza hace eso para ganar estabilidad. Y aparte, la regla de Hund nos dice los espines paralelos, pero adicional a eso nos menciona que orbitales semillenos y completamente llenos son los orbitales más estables que puede existir. ¿A qué se refiere con un orbital semilleno? A un orbital que se ha ocupado en la mitad de su capacidad. Bien, en el caso de D es 10, ¿cierto? D10 es el máximo. Semilleno sería la mitad, o sea, D5. Si tiene D4, como por ejemplo aquí, eso no es semilleno. D6 tampoco es semilleno. D7 tampoco es semilleno. Es la mitad, D5. Para un orbital P, ¿cuál sería el semilleno? P3. Esto sería P3. Y para el F, ¿cuánto sería semilleno? 7. 7. Entonces, orbitales semillenos y completamente llenos cumplen con la mayor estabilidad en un átomo, ¿sí? Y adicional a esto, el mayor número de espines paralelos. Es como si yo les dijera, a ver, esperamos, ustedes se van a sus citas románticas que saben tener, ¿ya? Entonces, ¿qué prefieren? ¿Gastar $50 o gastarse $10 pasando igual de bonito? ¿Qué prefieren? Los 10. 10. 10. 10. Es posible, nada. Aunque sea, bueno, aunque sea algo, va a ser posible, ¿sí? Aunque sea $1, ¿ya? Pero es preferible gastar menos, ¿sí o no? ¿Ya? Si se va a pasar igual de bonito, mejor solo que gastemos menos de estar ahí, Profe, ¿ya? ¿Qué pasó? y lo mismo pasa con los otros orbitales, ¿verdad? ¿Con cuáles otros orbitales? O sea, con el orbital P y el F. ¿O no vas? No, D4 y D9, acuérdense que estamos en eso, ¿ya? D4 y D9, ¿sí? Ya vamos a hacer más adelante otras cosas, pero bueno. Entonces, entonces sí puede ir de 6. No, porque D6 no es un orbital. Ah, bueno, D6, o sea, si les termina en D6, claro, eso no es un número fluido, o sea, eso puede ocurrir. Puede ir. ¿Sí? Claro, puede terminar en D6, no ha pasado nada, ¿ya? El problema es cuando termina en D4 o cuando termina en D9, ¿sí? Ya, pues ahí se gana estabilidad, vean, la naturaleza es sabia, de las cosas conservando el estado más bajo de energía, ¿sí? Entonces acá le cuesta $50, acá le cuesta 10, entonces mejor se queda con los $10, ¿sí? O sea, se gasta menos y gana incluso mayor estabilidad, ¿ya? Y muchos dirán, pero aquí pues, ya se dañó, pues si aquí estaba bien estable, pues está completamente lleno. Ahí están dos y ahora esta vuelta le puso solo a uno, ahí se dañó. Pues muchos podrían decir eso, ¿sí? Pero tienen que tener en cuenta una cosa, que ese diagrama del orbital, ¿a qué átomo le pertenece? A ver. Esta sola cajita así. ¿A De quién le hidrógeno. pertenece? El hidrógeno. El hidrógeno tiene un electrón. Es el diagrama del orbital del hidrógeno. Y el hidrógeno es el elemento más abundante del universo, jóvenes, ¿sí? Entonces, esto es estable, ¿sí? Es muy estable. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo. El orbital S con un electrón es un orbital estable, chicos, ¿sí? Entonces, aquí vean, no se ha perdido estabilidad. Es más, el átomo está perfecto, está conservando su energía de manera apropiada. No se gasta tanto, ¿sí? Por eso es que existe, digamos, esta configuración electrónica experimental. Ahora, no es que D4 sea prohibido, como yo les dije, ¿ya? Lo que pasa es que esa posición es ineficiente para el átomo. Por eso adopta la del color celeste. ¿Estamos, jóvenes? Sí, Una Ya. pregunta, en abundancia, los gases nobles, mejor dicho, son abundantes. No, los gases nobles no son abundantes. Hay poquitos. En el universo hablando, ¿ya? En el universo. Porque si nos vamos al planeta Tierra, aquí el hidrógeno no es abundante. ¿Aquí qué creen que sea lo más abundante? Bueno, el hidrógeno sí es abundante aquí, pero no como elemento, sino como compuesto en el agua.
y en los hidrocarburos. Ahí sale bien abundante el hidrógeno. Entonces me estoy refiriendo a elementos por sí solos, no a elementos combinados. ¿Sí? Por ejemplo, si es que habláramos del hidrógeno como elemento aquí en el planeta Tierra, casi no hay bien poquito. Pero en cambio en el universo es el elemento más abundante. ¿Sí? Los gases nobles, por otra parte, son escasos, ¿sí? O no son escasos, sino que no son tan abundantes. Y depende de qué gas noble también se esté hablando, ¿no? Mientras el número atómico aumenta, la abundancia suele disminuir por lo general. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. ¿Ah? Bueno, lo mismo, vean, algo similar le pasa al cobre, ¿sí? El cobre tiene un Z de 29 y pasa lo mismo, vean, termina en D9, ¿sí? Entonces, lo que les dije, este D9 no es que sea prohibido, sino que es ineficiente. Entonces, ¿qué hace la naturaleza? Coge un electrón de aquí, 4s1 es perfectamente estable, y le envía para acá para formar, ¿qué cosa? Un orbital completamente lleno y ganar mucha estabilidad. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Vamos con el oro. Verán, el oro es un caso, vamos a analizar el caso del oro, ¿ya? Voy a hacerle acá en la pizarrita, ¿sí? Vean, muchachos. Vamos a analizar el orito, ¿ya? A ver, ¿cuánto decía oro? ¿Cuánto? ¿Cuánto decía? ¿Cuánto decía, jóvenes? Número atómico del oro. 79. 79. Pues esto tiene 79 protones y tiene 79 electrones. Ahí, 79 electrones. No se olvidarán, ¿no? Se hace con los electrones. Aprovechando, aprovechando pues, a la configuración electrónica condensada, podríamos afirmar cuál es el más cercano. El xenón. Xenón 54. Entonces, xenón Xenón 50, 54. ¿ya? Después vamos rectito, ¿de dónde caemos? A 6s2. Entonces me ubico acá y comienzo aquí, dicen, ¿cierto? 4f14, ¿ya? Y bajo acá, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Cuánto me quedaría ahí? 5d9, para que me dé los 54. Sumen, sumen. Para que me dé los 79, ¿no? Tiene que sumar todo este, más este, más este, más este. ¿Estamos donde estamos? Sí. Sí, profe, sí. Sí. Entonces, verán, lo que habíamos dicho, o sea, alguien podría pensar, o sea, alguien podría decir, a ver, como dije, dijo, entonces aquí sería 54, ¿ya? Sería 6s2, aquí habíamos dicho que había que sacarle uno, entonces sacamos uno y le mandamos para acá y se completa, ¿ya? Alguien podría decir eso, ¿sí? Pero tiene que tener en cuenta una cosa, que aquí, vean, dice 14, ese es un orbital lleno, completamente. No le pueden dañar, porque si le dañan, le están quitando estabilidad a la... Entonces, de eso no hay chance de hacer, no hay cómo dañar lo que ya es estable. Entonces tendríamos que poner aquí el mismo 14, ¿sí? Pero en cambio sacar un electrón ¿de dónde? De aquí, porque el orbital S1 no es un orbital inestable, es estable, entonces tiene que venir uno de acá y venir acá. No podemos topar este porque ese ya es estable, no hay cómo dañarle, ¿sí? No va a dejar a la naturaleza que dañen eso, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Sí. Y eso en las configuraciones electrónicas se debe hacer, por ejemplo, un deber, una tarea o una prueba. ¿Debemos hacer eso necesariamente? Claro, porque esta sería la configuración electrónica experimental. Como les digo, esta sería la configuración electrónica teórica. Ahora quiero que se vayan a la tabla periódica y vean cuál es la configuración del oro, la celeste o la azul. Vean, 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 vean. ¿Qué fue? Celeste. Esta, ¿no es cierto? Esa es la que quiero. ¿Ven? Ya, muchachos. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? Cuenten, ¿sí o no? Sí, sí. Eso como, o sea, mandar el electrón solo es con el S. Sí. Cuando tengo D4 o D9, tengo que promover
Verán que estamos analizando por secciones, ¿no? D4 o D9. Ahí, ¿qué tengo que hacer? Me caen D4, me caen D9, lo que tengo que hacer es promover un electrón del subnivel S. ¿Sí? Miras, verán. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Sí, profe. ¿Ya? ¿Esto les dieron en el colegio o no les dieron? No sé, no creo. Sí. No, profe, para nada. No, eso no. La anterior sí. Solo la tablita y aprender y hacer la configuración y ya. Bueno, pero ya saben, ¿no? Ya saben. Ya saben, porque esto tenemos que hablar, pues, con todos los puntos sobre las IES. Aquí ya estamos aprendiendo bien, ¿sí? Bien, bien, ¿sí? Ya estamos grandecitos, tenemos que ya hacer como es debido las cosas, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito, ¿sí? Bueno, esa sería la primera de las excepciones, muchachos. Ahora, la segunda excepción, en cambio, viene asociada cuando yo tengo el caminito y me cae en F1, ¿sí? Ese F1 tampoco puede caer, ¿sí? Si me cae, significa que es deficiente, entonces tengo que hacer algo para solucionar eso. Precisamente tendría que ser lo siguiente, ¿ya? Eso ocurre con los lantánidos y los actinos. Vamos a hacer con el lantano. Repito. Vamos a ver con el lantano. Listo. Esto. Eso. Ya. Vamos con el lantano. No me quería coger el táctil. Creo que es porque está haciendo demasiado frío. Saben que el táctil es un sensor de calor. Tengo las manos frías. A ver, el lantano, ¿cuántos queda? 89. Jóvenes. El lantano, el lantano. No el 57. actino. Con el actino también vale, pero bueno, ya escribí el lantano. Pues aquí 57 y aquí 57, ¿ya? Entonces no se lo vayan a olvidar, se hace con los electrones. Entonces aprovechando eso, ¿cuál es el gas noble más cercano al lantano? Xenón. Ya, pues ponemos aquí xenoncito, 54. Me voy necesito rectito, ¿de dónde caigo? Acá, 6 de C2, 6 de C2 y continúo. ¿Sería cuánto? Sería 4F1, porque 56 y 57. ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Sí, jefe. Ahora, entonces ya sabiendo eso, pues esta sería una configuración electrónica teórica. ¿Por qué? Porque el átomo no hace eso, ¿sí? No hace eso el átomo. Lo que hace el átomo es lo siguiente. Entonces tiene xenón 54, ¿ya? ¿Cierto? 6 de C1, 6 de C2, llega aquí, vean, ¿ya? Porque se toca, ¿sí o no? Pero el átomo, el bandido, y se pasa ese, le ignora, ¿sí? Le hace a un lado y se va para acá, vean, ¿ya? Entonces, si a ver el electrón no puede quedar ahí, se quedaría cero. Entonces va a 5 de 1. Ya sería la configuración electrónica experimental. ¿Ya? Verán, le ignora este. Le ignora y se va al siguiente. ¿Ya? ¿Estamos, jóvenes? Profe, pero en la tabla periódica, o sea, solamente sale 6S2, 5 de 1 y el 4F0 no, o sea, no aparece. Claro, esta parte como aquí no hay electrones, aquí no hay nada de electrones, por eso dice cero. Ustedes si desean pueden no poner, ¿sí? O sea, está bien, enunciado como 4F0, o también podrían ustedes borrar esto y que les quede así. También es otra alternativa, las dos formas son válidas. ¿Sí? ¿Sí, Cris? Sí, Sino profe, que yo gracias. necesitaba poner, si necesitaba poner yo el 4F0 ahí para que se entienda que ese orbital se ha ignorado. ¿Sí? Y profe, este sigue el mismo principio que, o sea, la regla de No te, distribución de no te Hubble. escucho nada, Joel. Joel, no te escucho mucho. No, estás bien bajito. Ah, ya, profe. Sí, sí, a ver. Y este sigue el mismo principio anterior. Bueno, aquí es un poquito diferente, ¿sí? Pero viene asociado también a la estabilidad. O sea, verán, analicemos. Analicemos. Ya, verán. Aquí dibujemos estos, ¿ya? Dibujemos los últimos, que son los que nos interesan.
Entonces verán aquí en el 4 tenemos esto, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Eso para F y ahí su electrón, ¿ya? Ahora separemos esto un poquito, pongamos el estito, ¿sí? Lo mismo aquí, pero ya no con 7 cajitas, sino ahora con 5. 1, 2, 3, 4. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y aquí su electrón. Entonces ahora, ¿por qué el átomo A hacia celeste y no hacia azul? Entonces esto viene igual, vamos a hacer un ejemplo igual de la vida misma, ¿sí? A ver, vamos a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que sea lógico, que sea conveniente hacer un edificio de 90 personas, de 90 pisos para una sola persona? No. 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 No, profe. No, pues o sea, ya, ¿cómo va a estar viviendo uno solito ahí en ese edificio? Más lo que se va a, nunca va a acabar de limpiar el edificio. Va a pagar mucha luz, mucha todo. Sí, un edificio tremendo para una sola persona. No tiene sentido. Entonces aquí el átomo hace lo mismo. Dice, a ver, aquí en este electrón está viviendo solito en un edificio, está muy grandote ese espacio. No, me cuesta mucho tener ese electrón en ese espacio tan grande. Para eso mejor le mando, ¿cierto? Le mando a un espacio más pequeño en donde ya no me cuesta tanta energía sostener. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Jóvenes, ¿estamos? Una pregunta. Dime. Sabemos que el hidrógeno es el compuesto, era Elemento. el elemento más, ¿cómo Abundante. es? No, más, Ok. Abundante. no. Lo que ahorita dijo de lo que es más estable, el hidrógeno es el elemento más estable. Y si He dicho dentro que, de ese he dicho que es 5D el más estable, he dicho que es el más abundante. O sea, tiene bastante estabilidad, pero me he dicho que es el más estable. ¿Sí? ya, entonces, podríamos hacer esto hablando así hipotéticamente, 6S2, quitarle uno, que sería el 6S, que sería el hidrógeno, y ese uno pasarle al AD, que sería 5D2. ¿Afectaría en algo? A ver. El hidrógeno tiene un Z de 1. Ujú, O sea, tiene un protón y tiene un electrón. Entonces, su configuración electrónica, si sigo el caminito, cae aquí, ¿sí? O sea, 1S1 sería su configuración electrónica. ujú. Porque el Pero átomo, con ese ejemplo, con el ejemplo que ahorita estamos adelantando, me parece que es. ¿ya qué pasa con el lantano? Sí, eso O sea, digo. Como sabemos, tú quieres o sea, sacar de aquí y mandar uno ajá, acá, eso dices. sí, O sea, eso exactamente. que te quede aquí uno y aquí te Uno, queden dos. sí. O Sí, sea, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasaría ahí? ¿O qué estuviera pasando si pasara eso? no tiene sentido, porque ¿se acuerdan lo que les dije? O sea, verán, cuando este man, o sea, si ustedes le cogen y le mueven acá, eso implicaría que esté ese uno aquí, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Han ganado algo? No, porque no es un orbital semilleno, ni tampoco un orbital completamente lleno. Es más, ahí le metieron a otro. ¿Y eso qué implica? ¿Se acuerdan que les dije? Estos dos son negativos. Si bien es cierto, no están en el mismo orbital, ya de por sí ya se intentan interferir, ¿sí? Entonces no gano nada haciendo eso. Es más, gasto más energía porque es más difícil mantener a uno que mantener a dos. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces ahí no haría nada. A menos que el orbital se vuelva completamente lleno, semilleno, bueno, ahí se habría una ganancia. ¿Sí? Pero en este caso, pues no, quedaría de la siguiente manera. Listo, vean. ¿Sí? Ahora, pero alguien podría decir, pero igual, pues, o sea, el 5D es más energético que el 4F, pues. Entonces, le manda más lejos, debería costarle mucho más trabajo, eso no sería contraproducente. Pero experimentalmente se ha visto que entre los orbitales F14 y D10, el valor de energía es casi similar, ¿sí? Digamos, por ejemplo, me invento, el uno es 1.2 y el otro es 1.4. Es casi lo mismo, entonces no le cuesta al átomo, más bien lo que gana es bastante estabilidad, dado que aquí no hay tanto espacio y no le cuesta mucha energía, pues mantener ese electrón ahí. Eso fue, ¿ya? Ahora, lo mismo ocurre, en cambio, con este lactín, ¿sí? Lo mismo ocurre con el lactín, ¿sí? Aquí tendrían 7S2.
5F1, eso sería una configuración electrónica teórica, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es ignorar este orbital F y promover a un orbital de 1, ¿sí? Promover a un orbital de 1 para que exista esta estabilidad. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Profe, Sí, pero profe. siempre en ese orden, o sea, en ese F, así, porque en la tabla sale, o sea, primero F, después es, en la del oro también Ah, sería primero D, ay, F, ay, y ay. después es. O sea, su compañero dice esto. Miren, su compañero dice que en la tabla periódica, o sea, no sale esto que está aquí, ¿ya? Sino que en la tabla periódica sale xenón 54, sale 5 de 1, 6 de C2, eso me estás diciendo, ¿cierto? Sí, profe. Sí, dice su compañero, dice, no, pues en la tabla periódica yo estoy viendo que sale eso, estoy viendo claritamente, entonces ustedes también vayan y vean, ¿sí? Y vean si su compañero tiene razón o no, Sí, sí salen algunas. ¿ya? Entonces, eso sale así, porque la Royal Chemical Society, que es el organismo pues, que regula todo lo que tiene que ver con la estructura química de los átomos y en general de la química, lo que menciona es que cuando uno realiza la configuración electrónica condensada, que sería esta de acá, ¿no es cierto? Bueno, porque está expresada con el gas noble, lo que menciona es que se puede, ¿sí? Agarrar la configuración electrónica terminal, o sea, esta, y ordenarle respecto del número cuántico principal. O sea, sigue este y después sigue este, ¿sí? Porque el 6 es más grande que el 5. Es una sugerencia que da la Royal Chemical Society, ¿sí? Pero eso en la configuración electrónica terminal, ¿sí? Pero también se acepta la parte que está aquí arriba. O sea, esto ordenado de la forma que había puesto antes. Ambas formas son aceptadas por el organismo. ¿Sí, muchachos? Profe, Sí. pero la configuración electrónica terminal es la, o sea, la normal, la que hacemos, o sea, puesto No, o sea, todos los números. la terminal es esta, porque les había dicho, cuando se expresa como una configuración electrónica condensada. En la tabla periódica tienen configuraciones electrónicas condensadas. Entonces, ¿qué es una configuración electrónica terminal? Es todo lo que no es el gas noble en la configuración electrónica condensada. ¿Sí? Sí, profe, ya, gracias. Sí, eso sería, esto que está en azul sería la configuración electrónica terminal. ¿Sí? Eso también se conoce de esa manera. ¿Ya? Eso, muchachos. Bueno, O sea, la que debería ir es la que subrayó ahorita. lo que debería ir es de esto o esto. ¿Sí? Inge, una cosita. En cambio, en mi tabla periódica me sale 6S2, 4F14 y 5D1. ¿O está mal la tabla o cómo es? Imposible, porque recuerda que estos tienen que sumar lo que tú quieres. ¿Sí o no? A mí también me Tienen que sale lo darte mismo. tu set. ¿Sí? Entonces ahí está 4F14. No tienes lantano 57. Tienes otra cosa diferente. ¿Sí o no? ¿Sí le ves? ¿Sí le Sí, cachaste? sí, Mira, sí. ¿sí? Ya eso vean. Pues verán, ahora, bueno, hay muchas tablas periódicas, así que uno va al bazar y compra una tabla periódica cualquiera, ¿sí? Eso no es tan recomendable. Bueno, para tener y para que se vea, bueno, sí, pero a veces, como las tablas periódicas no son, digamos, validadas por un organismo internacional, entonces a veces van y ponen cualquier cosa o van y los datos son equivocados, digamos, ¿sí? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en el momento en el que ve la tabla periódica, ¿sí? La oficial es la de la Royal Chemistry of Society, ¿sí? Pero en cambio, como les digo, o sea, ustedes no necesitan la tabla periódica, ¿sí? Lo que ustedes necesitan es saber cómo se hace la configuración electrónica. Ahorita lo que yo les he dicho es que comparen, ¿sí? Pero ya estamos viendo cuáles son los datos pues, precisos que debemos tener, ¿sí? O sea, pues, entonces, ¿qué tabla periódica voy a comprar? No tienen que ir a comprar nada, porque, ¿qué les dije? No necesitan. Tienen que saber hacer más. ¿Sí, jóvenes?
No deja sacar ni una prueba, dice. Claro, pues que ustedes van a hacer eso, o sea, van a ir a comprar la tabla para justo coger y poner, pues, no, o sea, tengan mucho cuidado. Puede ser que su tabla esté equivocada y de repente por ahí no sea lo adecuado. Entonces, lo que tienen que saber es no cuál tabla periódica hay que ir a comprar, sino lo que tienen que saber es cómo tengo que realizar las configuraciones electrónicas. ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Sí. Sí, Inge. Pilas. Ahora, claro, pues yo estaría loco si les digo, vean, aparte, o sea, bueno, yo cuando estamos en modalidad normal, o sea, la presencial, yo sí les doy, vean, aquí está este certificado, aquí está, vean, aquí pueden ver todo, ¿ya? Eso no les va a fallar en ninguna parte. Pero eso no pueden sacar en las pruebas. Y ahorita si les doy esto a ustedes, no, pues ustedes van a ir a copiar. Entonces eso, pues, no está bien hecho, ¿sí? Bueno, bueno, muchachos, entonces, nada, nos vemos el día lunes con usted, ¿no? Martes, ¿sí? Y ahí vamos a terminar de hacer los ejercicios de la guía, ¿sí? Ahí hay unos ejercicios de la guía, eso vamos a hacerlo el día martes que nos vemos de nuevo, muchachos. Bueno, tengan un buen provecho. Si no hay ninguna más pregunta, entonces, pues nos vemos el día martes. ¿Vale? Chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Luego, Inge. Gracias, Inge. Buenas noches. Gracias. Gracias, Inge. Buenas noches. Luego, Inge. Chao, muchachos.